tremenda bendición. De verdad que siempre que haya convención, la invitación es todo para allá. Yo siempre busco la manera como ministrar a cada uno según la necesidad que tenemos. Según la necesidad que tenemos. Y la invitación es animarlos a que una convención no se la pierda. Creo que va a ser en 3 años. Esta ocasión va a ser en 3 años. Tenemos tiempo de más para poder prepararnos para ella y poder subir todo. Si tenemos que activar una bomba, la activamos. Antes que se tiene, vamos a ir solo. Amén. 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 Así que vamos a ponerlo de pie. Llegó el momento de presentar a nuestro predicador esta mañana. Esta es la primera vez que voy a presentar. Y este caballero conoce la alegría cuando llegó el parado, conoce la alegría cuando tuvo pérdida, perdimos nuestra escuela, estuvo aquí con nosotros. Reconoce cuando llegué de compromiso. Yo nunca lo he llamado padre, nunca. Yo nunca he llamado a nadie padre, nunca. ¿Ya? Porque la Biblia dice que el padre solamente ayuda. Pero si yo fuera a decirle padre, yo no quiero decirle padre. Porque eso es lo que tuve conmigo en ese momento difícil. Pero su amor, su humildad sobre todas las cosas. Si algo tenía mi papá personal, era como un hombre humilde. Yo puedo reconocer una persona cuando es humilde de corazón. Y este caballero siempre me impactó con su humildad. Yo estoy tan agradecido de él, porque si yo he tenido que ir a donde él, siempre me ha escuchado. Si yo le he pedido oración, me siempre ha orado. Y aún si yo he pedido, yo sé que él ha estado orando. Y uno sabe cuando una persona ama a uno, cuando el momento es complicado y difícil está presente. Yo me siento honrado de estar aquí con nosotros, de poder conocerlo. Y para mí es un privilegio tenerlo aquí y presentar al pastor Emilio y Cielo. Seguimos López. Puede sentarse. Dios es bueno. Amén. Siempre, siempre. Como siempre, secretariando yo. Amén. Qué bueno. Había que lo que hagan. Yo tenía 12 años, yo una semana, un día el residencial que está ahí al lado del parque profesional. ¿Ah? El que Me quedé una semana. Ahí estuve, hasta ahí vivía una persona, no vive todavía, Alberto Soto. Yo vivo mi amigo, mi hermano. Me quedé ahí entonces su familia. Y después había que ir cuando empezó la obra allá donde estaba el cuartel de la policía. Terminé también. Ahí la terminé. Pero quiero dar las gracias a los pastores de Crías Humildes por esta invitación. Es verdad que dice nadie se le llama Padre en esta tierra, solo el de los cielos. Y muchos pastores dicen que estos son mis hijos espirituales, pero la Biblia no habla de eso, lo que habla es de discípulos. Y yo me dio el privilegio de poder estar con ellos en el principio donde se convirtieron.
poner mi granito ahí, en lo que podría ayudar. Me encanta también te me encanta. Entonces, ver aquí a mí le cantando. ¿No sabes lo que es? A mí se me hacen las lágrimas. Sí. Yo digo, ¿quiénes cantan aquí? Donde yo veo aquí a mí me empieza a cantar y yo digo, bueno, una orquesta completa atrás. Gloria a Dios por eso. Qué bueno es Dios. Lo que pasa es que así es que comienzan las obras. Y Dios la va desarrollando en el tiempo de Él. La belleza de mantenerse ahí esperando el tiempo del Señor siendo fiel, ¿verdad? Porque Dios, mientras nosotros somos fieles, Él ve eso como una honra y la Biblia dice que Él honra a los que le honran, ¿verdad? La gente se desespera, pero la verdad es que la obra de Dios desde el día a día de comenzar. Y el día a día nosotros los pastores queremos ver la casa llena siempre, ¿verdad? Y después que la tenemos llena, como que se nos hace más difícil el trabajo, ¿verdad? Y es que una de las cosas tremendas, y una palabra que voy a dar a la iglesia, y es que muchos pastores no entienden que el trabajo es cuidar las ovejas de Cristo. No las nuestras, no son nuestras, son de Él. Entonces, mientras más ovejas tienen, es una bendición, pero más difícil se hace cuidarlas. Entonces, las ovejas, para los que están viendo por las redes, pero esto es la naturaleza, las ovejas, que a mí les sabe lo que voy a decir, las ovejas tienen igual que el ser humano. Dice que nosotros tenemos que apacentarla, darle alimento. ¿Y qué pasa después que una persona se alimenta? La mayoría de las veces. Sí, pero tiene un efecto secundario. Y es el que los pastores no quieren trabajar con este efecto. Y es que las ovejas, igual que el ser humano, tienen que hacer, tienen que botar, tienen unas necesidades y tienen que botar el cuerpo, ¿verdad? Y entonces se bajan y muchos no quieren limpiarlas. Y el verdadero pastor es el que las puede limpiar y trate de limpiarlas, porque cuando camina, usted ve a cualquier perfume lindo que hay por ahí, en vez de oler la besta, a oveja. Ese es el pastor. Y ese pastor tiene que saber que un día algunas de estas ovejas también te van a morder, pero son ovejas, son las que tú tienes que cuidar. Entonces, cuando eso pasa, también tienes que apacentarla, la de comer y volverá, limpiarla para observar. Por eso Dios usó a las ovejas como ejemplo. Y este es el verdadero rompa, porque mientras más ovejas hay, ¿qué va a pasar? Más difícil para limpiarlas todas. Entonces, cuando aprendemos y crecemos de la manera que Dios quiere que crezcamos, Él no quiere que crezcamos, quiere que seamos muchos. Pues poco a poco vamos organizándonos y en vez de ser solo una persona que limpia la oveja, va a haber ayuda para hacer ese trabajo. Y de eso es que se trata. Jesús no pudo hacerlo con todo. Buscó a 12, los 12 buscaron a otros más. Y cuando vino el momento grande, llegaron un grupo grande y llegaron hasta Mayagüez. Y aquí están todos para eso. Así que, si ustedes han levantado un domingo para llegar aquí, para escuchar a Mildred cantar, y a Elías cantar, y venir a escucharme a mí a predicar, que no soy un buen predicador, Dios está en el asunto. ¿La Biblia está bien? Dios está en el asunto. Entonces, por eso tiene que dar esperanza y fuerza para seguir hacia adelante, sabiendo que no es por lo que nosotros sabemos, sino porque Dios nos escogió. Pero Dios nos escogió para hacer grandes cosas. Qué lindo. A los hermanos que tuvieron la convención, ya se dieron cuenta que la familia es más grande de lo que dijeron, ¿verdad?
Mucho más grande. Mucho más grande. Y como todas las familias se revolucionan, en la familia hay chisme, en la familia los hermanos se pelean, eso pasa en todas las familias. Ahora, pero si nos mantenemos dentro de la casa, pues seguimos siendo familia. Aunque algunos los veamos que esperamos que estén allá lejos y yo por acá, pero somos familia. Y nos amamos porque Dios es bueno. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y donde hay más de dos, siempre va a haber cosas buenas y muchas diferencias, ¿no? Y crecemos y nos ayudamos cada uno a crecer. Gracias, Elías Mildred, por la invitación. Hoy, tienen que nosotros tenemos, no sé si es batería, pero yo estoy el quinto visitando iglesia al día, y años aquí pastoreando en iglesia. Estoy ayudando a pastores. Y bueno, yo le da la oportunidad a uno de predicar en iglesias que tienen 300, 400, y yo puedo predicar en iglesias grandísimas. Pero les voy a decir algo, a mí me encanta este ambiente más que este ambiente. Porque a mí me encanta ver lo que Dios está haciendo desde la primera fila. Cuando ya la iglesia está grande, ya he visto muchas cosas, ya hay organización, estructura, y a veces lo que empezó en el espíritu, el proceso se pierde, por mirar más la estructura. Eso pasa en la mayoría de los sitios en que no sea de Dios, para que somos así. Tenemos que organizar y necesitamos dañar a veces las cosas. Pero este ambiente es un ambiente bueno porque quiere decir que Dios pone un remanente para hacer algo poderoso. Y si nosotros entendemos que lo que comenzamos, tenemos la oportunidad de convertirnos en las columnas. En las columnas de lo que Dios quiere hacer, entonces nosotros nos vamos a emocionar. Ya Dios le dio palabra a los muchachos. Y esto es algo maravilloso porque cuando usted se convierte en una columna, todo el que va a llegar va a haber una estructura fuerte. Amén. Entonces a mí me gusta este tipo de ambiente. Porque en este tipo de ambiente uno puede ver quiénes pueden ser las futuras columnas o a las que Dios está escogiendo para eso. Y usted va a decir, yo no estoy preparado para eso. La noticia buena para ti y para todos los que están aquí es que ninguno lo está. Y ninguno lo estará. Yo llevo 30 años y a veces no sé ni lo que estoy haciendo. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces viene a darle cuántos textos bíblicos. Mi intención es animarles, darles ánimo para que sigan echando la obra que Dios ha puesto en sus manos hacia adelante. Tengo que dar este pedazo ahora. Ustedes han sido los escogidos para eso. Pero si ustedes no lo hacen, Dios va a poner otra gente. Así que aprovechen que el Dios de los cielos, el Santo, 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 nos está escogiendo para eso. Y usted se puede sentir hoy incapacitado, que no sabe tres cominos de lo que está haciendo. Entonces, bueno, eso es lo mejor. Si le sirve de algo, como le dije, después de 30 años, 14 pastoreando y ahora pregando con pastores, todavía yo no me siento digno de hacer lo que Dios me ha puesto. Cuando usted se sienta digno, preocúpese. Amén. Biblia, voy a dar la palabra que ha sido mi enfoque por estos 30 años. La palabra que el Espíritu Santo siempre pone en mi corazón cada vez que me mueva a hacer algo nuevo. A mí Dios me ha cambiado de sitio y de ministerio como más de 12 veces. Yo me he comenzado en ser en algún lugar y de momento crece la cosa y de momento cuando creemos que ya estamos por ahí, que no nos vamos a mover, Dios nos saca y nos pone a empezar en cero de nuevo. Pero pasó como 12 veces. En todas yo me inclusive ahora cuando salgo del pastorado digo que voy a hacer ahora.
porque yo no me pastoría, le iba a enseñar dame una palabra, fortaleza, para ayudar el tiempo que voy a vivir. Pues desde el día 1 hasta hoy, Dios me ha dado la misma palabra, que es la que le enseño a mis discípulos. Está en el Evangelio de Juan. Y hubiera cada vez que muchas de las cosas que voy a hablar no tienen que ver una con la otra, son textos que vinieron a mi corazón y quiero compartir con ustedes. Porque no creo que no puede ser que no sea un mensaje en una línea directa del tiempo, sino textos que vinieron, sentí en mi espíritu compartido. Pero que se alinean, pero que es mi palabra rema como ministro, y la quiero dejar a la iglesia, dice en el versículo 15, Juan 21, 15, 17, es la historia de Jesús hablando con Pedro, después que Pedro lo negó 3 veces. Y de cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Me llama la atención que antes de Jesús preguntarle, le dio comida. Cuando hubieron, después que comieron, entonces Jesús empezó a trabajar con ellos. ¿Me amas? Tú sabes que me amas. Que dice, apacienta mi cordero. Pero cordero es cuando empiezan a crecer. Apacienta, tranquilízalo, pero los nenes son inquietos, tranquilízalo, aprende a tranquilizarlos con amor. ¿Sí? Porque si amas a Dios, apacienta lo que es de Dios. Cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora ya las que están creciendo, ¿verdad? Y le dice que la pastoree, que le dé buena comida, que sepa qué comida le va a dar, que la cuide, no deje para sentarla, sigue trabajando con ella. Limpia cuando se pare. Trabaja con ella. No importa lo que pase, siguen siendo tuyas. No importa lo que pase, por más de lo que estén, Dios te las dio. Amén. Dice, pastorea mis ovejas. Y el 17 dice, le digo por 3ª vez, porque fueron 3 veces, ¿verdad? Que lo negó. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Verdad? Que le dijiste la 3ª vez, ¿me amas? Cualquiera, ¿verdad? Que tú le digas que tú usas todo, pero 2 veces y que vez tiene que preguntarle de nuevo qué le pasa contigo, te molesta a cualquier ser humano. Pues Pedro se entristeció, me ama. Él respondió, Señor, cambio, tú lo sabes todo. Primero tú sabes que te amo, ahora te está dando la gloria. Tú lo sabes todo, tú sabes si te amo o no te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Ahora, dale comida, pero tranquilízalas. Busca la manera de que estén tranquilas. ¿Qué les llama la atención de todo esto? Están grabando, si no estuviera caminando con ustedes por ahí. ¿Qué les llama la atención? Pero yo no permito hacer para impresionar, porque me gusta interactuar con la gente. ¿Qué te llama la atención? Vamos, ¿quién me puede decir? ¿Quieres que lo tenga? Te diga. Ajá. ¿Por qué el Señor sigue preguntando? ¿Qué más te llama la atención? Preguntaba lo mismo. Ok, ¿qué más? Hay algo ahí que es poderoso, que es donde la mayoría de los líderes a veces fallamos. Fue lo más que me llamó la atención a mí. ¿Cambió la misma respuesta? Puede ser, pero no, todavía no es. El mandato. ¿Ah? El mandato. El mandato, ¿cuál fue el mandato? Está bien, está caliente. ¿Qué más? ¿Hay algo bien poderoso ahí? No. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice, estaba la tercera, ¿verdad?
Esta última parte, ¿qué dice? Jesús le dijo, apacienta. ¿Quién le llama? ¿Qué es lo más poderoso de él? ¿Cuál es la palabra más poderosa y más difícil que se le pueda hacer a un ser humano? Mis ovejas. Que no tú Mis ovejas. apacientan mis ovejas, que no son las... Que nada es nuestro. Dios nos llama y nada es nuestro. Cuando nosotros decimos mi iglesia, yo cometo ese error a veces, y pero papi, yo tengo que arreglar mi iglesia. La de Cristo. ¿Ves? Mi ministerio. El que me dio Cristo a administrar. Yo soy un administrador de él. ¿Ves? Entonces, Dios me está llamando para que yo cuide lo que le pertenece a él, porque él fue el que murió por ella. Esa es la gran responsabilidad que todos tenemos, no los pastores nada. Todos. ¿Qué Dios te ha dado que tienes que cuidar? Porque todo lo que tú tienes y tiene vida es porque Dios lo dio. La vida de la Dios. Entonces todo lo que tú dices que crees que es tuyo, está bien, cuídalo, porque Dios te lo dio aquí para que tú lo cuides. Y lo administres. Esta es la palabra, amados, familia, que a mí me ha sostenido estos 30 años. Cada vez que me creo a alguien, el Espíritu Santo me lleva esa palabra y me deja ver eso. Dice, ¿por qué no te la has hecho tanto si nada es tuyo? Pero las tomo mal, hay cosas que me molestan. Que puedo estar un tiempo resentido y molesto, sí, humano. Pero cuando vuelvo otra vez y me presento delante de Dios y Él no me dice nada, yo tengo que ir a esa palabra. Y recordarme que yo soy simplemente un cuidador de lo que le pertenece a Él. Por eso, cuando las cosas comienzan como están comenzando, en el tiempo que Dios quiera mantenerlos así, es importante porque usted va a empezar a crear pasión por las ovejas que Dios va a traer. Y Dios los va preparando, y los está preparando para venir un domingo a la iglesia y cuando los pastores digan vamos a hacer algo, venir, no, para cuidar de la gente que va a llegar. Y yo no sé si usted ve lo que yo veo, pero yo donde quiera que voy yo veo mucha gente. Yo veo todas esas sillas llenas y a ustedes poniendo más sillas. Eso es lo que yo veo. Esa es mi fe, eso es lo que yo creo. Desde el día uno, eso es lo que yo siempre le enseño a la gente. Yo veo eso. Yo fui a Patilla, estaba en una marquesina y un culto como si hubieran 500 personas. Y dijeron, vamos a hacer un círculo y vamos a hacer una promoción, que si viene el viejo, que si viene el curado, que si viene. Y todo el mundo se quedó sobre un círculo, sí, vamos a hacer un círculo. Y empezamos a hablar, como si estuviéramos en la casa hablando de cualquier tema. Y empecé a escuchar a la gente que estamos hablando. Y de ahí abajo, la palabra que llevaba abajo, y dice Alberto y Francesca, que ellos empezaron a ver como la mentalidad de la gente también. Y ahora fuimos una iglesia preciosa, y no es porque yo fui, es porque el Espíritu Santo seguía haciendo cosas con ellos, y poco a poco le iba abriendo su mente, haciéndole entender el por qué los tenía todavía ahí, porque los estaba preparando para algo grande. No por la palabra que decía, algo grande. Y lo vamos a compartir textos. Deuteronomio 32:10. Llegamos. 32:10. Dice, le halló en tierra de desierto, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, ¿qué dice? Lo guardó como que, como la niña de sus ojos. Así llegamos la mayoría de nosotros a la iglesia, como en un desierto, sin saber nada, la mayoría en tiempos difíciles. Mucha gente se encuentra aún así en la iglesia, se encuentran así.
secos, sin provisión, impotentes para muchas cosas espiritualmente hablando. Entonces Dios nos seduce, así llegamos todos. Dios nos seduce, nos enamora y nos hace traer. Nos hace traer y nos dice, traer. No importa la condición que tú estabas, tú eres creación mía, te estoy llamando, te estoy acercando a mí. Y si vienes a mí, te voy a cuidar como si fueras la niña de mis ojos. En eso estamos. Miren lo que dice el Salmo 65, versículo 3 al 4, el rey David sobre esto. Esto que me encanta. Versículo 3 dice: las iniquidades prevalecen contra mí. Este es el rey David hablando. Mas nuestras rebeliones, tú las perdonarás. ¿Alguien vivido esa experiencia? ¿Cuántos han sido rebeldes y han venido donde Dios y lo ha perdonado? Todo, ¿verdad que sí? Todo. Ahora miren lo que dice el 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios y te seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bienaventurado el que tú escogieres. ¿Cuántos son escogidos? Usted, con todas sus iniquidades, con todas sus rebeliones, con todo el desierto que usted pueda haber vivido o esté viviendo, el santo, el Dios santo que no falla, ha puesto eso en nosotros, sin importarle nuestra condición, sin importarle nuestras sorpresas, sin importarle nuestras debilidades, sin importarle quién verdaderamente somos. Él te atrae, Él nos seduce. ¿Para qué? Para cuidarnos como la niña de sus ojos y para hacernos parte de su equipo, para saciarnos del bien de su casa. El pastor empezó con Malaquía hablando de traer los diezmos a la alforía y alimento en mi casa. Mira qué interesante. No dice para que haya alimento en tu casa, para que haya alimento, hablando de Dios, en mi casa. Y me podría desviar un poco del mensaje a preguntar: ¿en qué casa? Lo que estaba viendo la gente a decir: en el templo. Sí, esa es una de sus casas, la casa de adoración, pero cuando usted no está aquí, este es un edificio vacío. Amén. Como enseño siempre, para nosotros, ¿cuál es el altar aquí? Díganme, para ustedes, ¿cuál es el altar? Ahora mismo. Qué bueno, qué bueno. Porque todavía en muchas iglesias de este tiempo dicen que el altar es este. Y en el Antiguo Testamento este era el altar. Este era el altar. Los sacerdotes estaban, había que hacerlo alto para que no mostraran su desnudez. Este era el altar donde se predicaba. Y le llamamos altar porque aquí es donde se predica. ¿Ves? Pero, si yo estuviera aquí, ¿dónde está el altar? Aquí, donde está el templo de Dios, el Espíritu Santo somos nosotros. ¿Ves? Entonces, por eso los hijos de Eli podían profanar el altar del Antiguo Testamento, pero nadie podía profanar el corazón de una persona si esa persona no se daña, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Ven? Entonces Él nos seduce y nos trae para eso, para Él vivir y dar alimento en su casa, para alimentarnos a nosotros, para apacentarnos a nosotros, para cuidarnos a nosotros y eliminar material en mi casa donde vivo con mi familia, en la casa de adoración donde me reúno con mis hermanos a adorar a Dios, en todos esos lugares va a haber alimento. Amén. Vamos a estar saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Qué bueno Dios, ¿verdad? Amén. Que siendo como somos, me voy a guardar como la niña en sus ojos. No quiero perder de vista nunca. Y aún con nuestras rebeliones e iniquidades, nos sigue llamando y nos escoge. Polito, tú me conoces, bueno, yo te conozco desde el vientre de tu madre.
y nunca te he hablado. ¿Verdad que no? Pero me he estado sentado ahí y los muchachos hablaban. ¿Verdad que decirte? Tú estás puesto aquí para este tiempo. Y tú tienes mucho que dar. Mucho que dar. Porque personas con sus características, que a lo mejor muchos piensan que no debe ser, y posiblemente tú piensas que no debe ser, pero en las manos del Espíritu Santo son transformados en elementos evangelistas, en ganadores de alma. Igual, Dios va a hacer algo grande. Lo más grande que Dios va a hacer, empieza a hacerlo con gente que empieza a tener pasión por ganar y traerla a la casa del Señor. Yo no estoy diciendo que Dios no habló, yo estoy hablando de realidades del Evangelio. No digan, Dios me habló. No, el pastor mío está diciendo algo que quizás es escritura. Estamos buscando el ministerio que Dios quiere darnos, ganar esto. Y los puse aquí porque yo llegué y lo primero que miré fue la misión. Todo lo que íbamos a estudiar en la iglesia. Y la visita aquí, Proverbios 11:30, dice: el fruto del justo es árbol de vida. Y el que no gana almas es... ¿Qué palabra podemos decir? ¿Cuál es la otra palabra pasada? La contraria. Ignorante. Pero el que no gana almas es ignorante, pero eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice es: el que gana almas es sabio. Y el que hace volver del pecado a otro, cubre multitud de pecados. Y yo creo que cubre multitud de pecados en la persona, y Dios nos cuida a nosotros. Te está hablando alguien que, junto con tu papá, era todo, yo lo vi. Entonces, Dios hizo cosas bellas. Yo creo que es el tiempo de Dios. Amén. Pablo 3. Sepa toda la iglesia, pero Dios levanta evangelistas de gente loca, de gente que nadie cree en ellos, de gente que fueron en el mundo un problema, y de momento Dios los transforma y los cambia. Como son gente loca, no tienen miedo de meterse en ningún sitio, decirle a la gente y hablarle de Cristo a la gente, porque no tienen miedo, tienen miedo. Mateo 5, versículo 13 al 16. Por favor, yo no estoy profetizando, yo estoy diciendo a ustedes lo que Dios hizo en su palabra. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La sal de la tierra, buscando una definición, dice que es una expresión que se utiliza para describir a personas honestas, confiables y de buen carácter, que van a ser la base de una sociedad y que enriquecen con su integridad moral. ¿Qué bello, verdad? Le gusta. Sal de la tierra, lo que prevalece, lo que sostiene, lo que guarda, aleluya, lo que mantiene que algo sea sólido. Y somos la luz del mundo también. Preservar lo bueno que Dios nos ha dado. 14 dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz del candelero es tipo de Cristo, eres la luz del mundo también, y alumbra a todos los que están en casa. Te llega y el ambiente cambia. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y por tal razón glorifiquen a vuestro Padre que está donde el cielo. Aleluya. Jesús dijo que somos la luz y la sal
de este mundo. Así que lo que Dios, nosotros tenemos que ver así. Cuando ahora hago unión a la palabra primera, que es la que me sostiene a mí, cuando hago las buenas obras que Dios dejó preparadas para que yo trabaje en ellas, empiezo a glorificar al Padre que está en los cielos, porque por esas obras la gente empieza a ver la obra de Dios en uno y en los demás. Somos llamados a eso. Somos llamados a eso. La iglesia en general está desacreditada a nivel mundial. El cristiano está desacreditado a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el cristiano se ha dedicado más a convertir a la gente que a hacerla discípulos. Escriban eso por algún lado, por favor. La gente se preocupa porque la gente acepta a Cristo como su Salvador y eso está bien. Ese es el primer paso. Pero se alegran más porque se convierten y no pasan tiempo con ellos para que se conviertan en verdaderas ovejas. Y se convierten en discipulados. Cuando yo vi esa pareja en la convención y vi la otra en la convención, yo dije, ahí hay un fruto. Yo he ido a iglesia, que hay 200, 300 personas, y el 90% de la gente que está ahí son gente que han llegado a otro lugar. No son ovejas de ellos, no son discípulos de ellos. Por eso me encantan estos tiempos, porque son los tiempos de tú empezar a desarrollar. Eso es el discipulado, la gente que va a discipular, que van a trabajar contigo, que van a hacer las columnas. Aleluya. Y yo no estoy hablando mal de que si alguien vino a otra iglesia, no, eso no es el caso. El caso es que cuando tú empiezas a ganar almas, tú puedes desarrollar una estructura basada en lo que Dios te ha dado a ti. Y esa es una gran bendición. Eso es una bendición increíble. Y Dios trae gente, la visión de nosotros de Isaías 54, al final dice, refuerza las estacas. Estudia, refuerza las estacas. Yo por 15 años nunca entendí eso. Después de los 15 años fue que entendí que se significaba eso para nuestra casa. Y era lo que yo te acabo de decir, que Dios iba a empezar a traer gente que no nacieron con nosotros y venían a traer sus dones, sus talentos para reforzar lo que ya había. Y eso ha sido maravilloso. Ahora tenemos ahí sentados como 5 parejas de pastores que nos están ayudando de una forma espectacular. ¿Ves? Y Dios lo hace como Él quiere, pero es bien importante eso. Glorifiquen a Dios porque la luz del mundo se ve. Y cuando la luz se ve, es cuando hay un mismo espíritu, hay un mismo sentir, todo el mundo está empujando para el mismo sitio con diferentes estilos, con diferentes dones, con diferentes gracias. Todo el mundo se respeta uno al otro, aquel una gracia que él tiene el otro, pero qué bueno porque estamos todos empujando para el mismo sitio. Y cuando eso se da, la gente empieza a ver a Cristo. ¿Ahí dice amén? Segundo de Corintios, versículo 5:20, versículo muy conocido, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso como lo ha habido mucho, pero una vez me dio como, bueno, yo no soy un tipo muy estudioso, ¿verdad? Y dije, bueno, pero dije, el embajador de los Estados Unidos va a Rusia. Yo digo, pero espérate, ¿qué pasa aquí? Entonces estudié un poquito sobre eso. Y cuando lo vi, yo dije, wow, Dios, qué privilegio, ¿cómo están nosotros que no estamos aptos para eso? No nos sentimos dignos. O sea, tú me estás llamando para que yo sea tu boca en este mundo. Te voy a decir de nuevo, te voy a decir, pastor, te doy el loco, te voy a mostrar por la Biblia. Usted me está escogiendo a mí, el rey de reyes, más grande que el presidente de Rusia, de Estados Unidos, cualquier poderoso de esta tierra, el más grande de todos ellos, que le dio vida a esa gente, me está escogiendo a mí, de lo vil y menospreciado, sin mucha escuela, sin mucha inteligencia, y tú me estás escogiendo a mí, para que yo sea tu embajador, para que yo te represente a ti acá abajo. A la gente
Pues claro, muchos intentamos que sentir indigno cuando se nos escoja, pero él nos hace dignos. Y con la gracia y con lo mucho, lo poco que tú sabes, Él te va a usar. Y con lo mucho y lo poco que tú sabes, vas a ser útil en las manos de Él. Y con lo mucho o lo poco que sabemos, Él se va a glorificar. Y con lo mucho, lo poco que tú crees que puedes hacer, Él puede hacer milagros por medio de ti. Pero los hace Él. Y por lo débil que tú te sientes, Él dice que cuando tú dices que eres débil, diga débil, fuerte soy. Entonces el Rey de Reyes se empobreció para enriquecernos a nosotros. Se hizo débil para fortalecernos a nosotros. Se humilló para levantarnos a nosotros. Entonces, algo importante tenemos que hacer. Y es central, mire qué sencillo, en las buenas obras que Él dejó hechas ya. No tenemos que intentar nada. Ya están hechas. Somos salvos por gracia, pero Él dejó buenas obras. Cuando la gente dice, no, que no es por obras, y se quedan ahí porque no quieren hacer nada. No es para que, es que esas obras no es para que tú te las eches, no es para que nadie se gloríe. Pero Él dejó, dice en otra parte, Él dejó unas obras de antemano para que nosotros nos ocupemos de ellas. Son las de las obras de no las nuestras. Por si alguno tiene duda de lo que acabo de decir, vamos a ir al segundo texto favorito mío de toda mi vida. Jeremías 15, 19, 20 al 21. Y eso quisiera que lo buscaran con calma. Jeremías 15, 19, 21. Capítulo 15, versículo 19, 21. Esto es maravilloso. Miren lo que dice. Por tanto, ¿quién lo dijo? Así dijo quién? Jehová. Jeremías 15, versículo 19, 21. ¿Cuál es el tiempo? Porque quiero que lo vean. Dice, por tanto, así dijo Jehová, que nos confirma que le está hablando Él. Mire cómo dice, si te convirtieres, ¿cuántos se han convertido? ¿Cuántos aquí aceptaron al Señor como un Salvador? Amén. Dice, yo te restauraré. O sea, ya voy a llevarte al estado original y sin pecado. Pero ¿qué dice después? Vamos a verlo buscando, a ver si te llama la atención. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y dice, y delante de mí te viviré en realidad. Esta parte dice, irte a ser discípulo, y al final dice, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Eso a mí me encanta. Él va a estar conmigo. Si yo hago discípulo, Él va a estar conmigo siempre. Delante de mí va a estar, entonces nos dice, si tú sabes hacer la diferencia entre sacar lo precioso de lo que no es precioso, de lo vil, ¿qué dice? Serás como mi boca. Es la importancia de poder discernir lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así con tus defectos, así con tus debilidades, así con nuestras torpezas, así con todo lo que nuestras iniquidades, con nuestras rebeliones. Si yo le demuestro a Dios que yo sé sobresacar lo que a Él le gusta de lo que no le gusta, en la mayoría de las veces, dice, yo te voy a usar, tú vas a ser mi embajador, tú vas a ser como mi boca. Y eso mucha gente lo utiliza, pero entonces dice que Dios habló cuando Dios no habló. Cuando usted ve que felicita, así te dice el Señor, así te dice el Señor, cuidado, vaya a la Biblia. Pero hay mucha gente hablando de Dios y Dios no dice nada. Tengan cuidado. Tú vas a hacer la obra de Dios cuando tú aprendas a discernir lo que es bueno de lo que es malo. Y otra cosa que dice es que la gente se convierta a ti. Mira a ver si dice algo. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cuál es la bendición? Dios hace una. O sea, Dios nos da y te convierte. Dios nos dice si sabes entresacar. Dice,
Que si tú te conviertes, si tú logras que ellos se conviertan a ti, tres cosas están pidiendo. Mira ahora todo lo que Dios te ofrece. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. 1. 2. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte. ¿Quién lo dice? Jehová. 4. Te voy a librar de la mano de los malos. 5. Te voy a redimir de la mano de los fuertes. Te pide tres cosas y nos da 5. No, nunca va a estar, Él nunca va a estar en deuda con nosotros. Siempre nosotros, como por mejor que seamos, siempre vamos a estar debiendo la del Señor. Dios y el Mayagüez me ha llamado para que seamos sus representantes aquí. Y en su tiempo, vamos a ver el fruto. O sea, no podemos ver fruto si no sembramos. La palabra es sembrar, ¿verdad? Te siento. Si no la que no te sino siempre era todo el mundo. Y va a haber mucha gente que va a decir, ¡ah, para allá! Ok. ¿Quién se lo quiere? Tú sigues sembrando. Y va a llegar el momento en que esa semilla va a hacer efecto en algún lado. Y tú no sabes si en ese fruto es el que va a hacer que traiga un ayudamiento. Yo tengo un muchacho en la iglesia y en Pegaba. Me ha quedado una sola parte bíblica. Y entonces yo llegaba a la iglesia y yo decía, Ramón, Robertito, se ponía la cosa está aquí. Y ahí él se sentaba ahí, tú creías que él estaba en Japón, en Júpiter, y nosotros predicando, y él con una banda así como Rambo, todo el mundo lo miraba, pero se vienen ahí, de él, tranquilo. Y él estaba ahí, aquí él no escuchaba nada del mensaje. Y iba a la célula y lo mismo. Y la madre quería lo tranquilo. Vamos a orar por eso. Y un día prediqué del bautismo del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora en el teatro. Y wow, tremendo servicio, Dios hizo cosas bellas. Y vamos a la célula de la semana. Y cuando yo empiezo a hablar del Espíritu Santo, yo siempre pasaba y él nunca participaba. Entonces yo cuando lo voy a predicar, te quita eso ahí y me da una disertación de todo lo que yo prediqué. Por texto, de memoria, por texto, un texto que yo creo que tiene algo de autismo, y eso no tiene que ver nada, y por su inteligente, hoy día es maestro, Victoria. Y el hombre empieza a hablarme y me dice, pastor, para no tomarle mucho tiempo, ¿usted me puede dedicar un día para hablar de ese tema? Yo le dije, sí, cuando tú quieras, mañana. Al otro día a las 7 estaba en casa, me aviso que la madre iba a llevar. Y entonces empezamos a hablar, y se me iba para allá para la historia, hablar de José, pues de esa gente que yo nunca estudió de nada ninguno. Y yo le decía, Robertito, quédate aquí, no te vayas para allá, porque no te vas para allá, yo no te entiendo, quédate aquí contigo. Aquí bajito, baja, tú eres el que tienes que bajar contigo, si yo de historia no te casas. Él se reía. Al final, hombre, yo empieza a llorar. ¿Y por qué yo estoy llorando? Y yo dije, Robertito, nada, estás hablando del Espíritu Santo, yo creo que te está abrazando. Y él se quedó tranquilo, se fue. Ese muchacho de ese día en adelante jamás volvió a hacer eso. Empezó a llegar a la iglesia con su chaqueta, con su corbata, y nadie decirle nada, bien elegante, estudió, se graduó, empezó a entrar en la universidad. Nadie esperaba de una iglesia que al tiempo eran como 300 y pico personas, nadie esperaba que él fuera el que saliera con eso. El que parecía que no hacía caso. ¿Ya sabes quién era uno que parecía que no hacía caso? En la iglesia. Pastor rápido. Porque estaba con la capa oscura en la parte de atrás. Y todo el mundo decía, ya este muchacho en tu casa, porque este muchacho no hace caso, claro. Algo va a sentir ahora es mi pastor. Y pastor de Puerto Rico del automóvil. Entonces Dios va a perfeccionar la obra que comenzó en nosotros, y si nosotros nos mantenemos con lo que yo llamo
la autopista que la Biblia le llama camino de santidad, que no es que tú eres santo, 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 sino con tus imperfecciones perseveras en ese camino que te estés arrastrando. Dice que Dios te va a hacer lo que Él quiere contigo, va a perfeccionar la obra. Y dice ese texto que aunque seamos torpes, Él nos va a salvar. Y a mí me encanta eso. Por eso yo soy bien torpe. Termino con Ezequiel 17:22. Es una profecía mesiánica que habla de Jesucristo, pero que la veo también para nosotros la iglesia. Amén. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo de él como yo, de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. ¿Qué palabra te llamó la atención, Lito? Ahí que rápido un perdón. ¿Qué palabra que me llamó la atención ahí? Mira, ¿tomaré de qué? Sí. Este es un brote que arrojan los árboles y otras plantas, pero se le llama el corazón de ellos. Es un renuevo. Lo que somos tú y yo, un renuevo. Pero si Dios no ha podido nosotros nada restaurado y nos sacó del corazón, de su corazón para ponernos aquí, trabajar con Él. Porque es tiempo de alcanzar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Hay algo nuevo de Dios para cada uno de nosotros. No importa los años que tú lleves en el Evangelio. No importa lo mucho que sepa o lo poco que sepa. Dios va a hacer algo nuevo contigo, conmigo, algo nuevo. Dios siempre está haciendo algo nuevo porque Él nos sacó. Él nos sacó. Estábamos plantados en la tierra y nos sacó para empezar a hacer cosas con cada uno de nosotros. Ese es el tiempo, los campos están blancos. El otro tiempo es en un sentido figurado, escuche bien. Esa palabra significa que es lo mejor, lo más selecto de algo. Lo escogido. Dice que es la pieza más valiosa o representativa. Mi alma te alaba, Señor. Yo voy a repetir esta parte. En un sentido figurado, eso significa que eres lo mejor, es lo más selecto de todo lo que se escogió. Tú eres lo selecto, lo mejor. Eres la pieza más valiosa de lo que se escogió. O sea, eres la persona que Dios ha escogido para que lo represente a Él. Yo no sé, yo creo que también eso es grande. Amén. ¿Ves? Y en este caso, es la iglesia. Y la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que entender, y gente de Mayagüez, que han sido escogidos para este tiempo. Que ustedes son lo mejor, lo más valioso, lo mejor que puede representar el reino de Dios en esta zona. Para transferir vida a muchas personas que Dios de antemano separó para este lugar. Yo no sé si usted se goza con eso, pero yo estoy contento. Y yo de alguna manera lo voy a ver, ya sea que Beto lo vea por ahí, de alguna manera yo quiero ver eso. ¿Por qué? Pero si tú entiendes que tú has sido escogido porque tú eres lo mejor, lo más valioso, que puedes representar el reino de los cielos, aunque tú no lo creas, aunque tú te sientas incapacitado, que bueno, esa es el requisito para ser ejecutado, que tú te sientes incapacitado, pero tienes deseo de aprender. Ya hoy en día en los sitios donde la gente busca trabajo, en las entrevistas, una de las cosas que me llama la atención cuando la gente dice no tanto los estudios, lo mucho que sabe, sino yo quiero aprender. Y cuando la gente dice yo quiero aprender,
te ganan un montón de cosas, un montón de beneficios, porque la gente está cansada de que la gente esté presentando solamente sus títulos, y cuando empiezan a trabajar, no son lo que la gente espera, en muchos casos, no en todos, pero yo voy a repetir eso, porque es que yo lo creo. Cuando a mí me dicen que tú eres, yo me conozco, pero yo digo, pero es que es verdad, yo no soy un predicador, yo no soy esto, yo no soy, no sé lo que yo soy, pero cuando yo veo que Dios dice que yo soy valioso para Él, cuando Él dice que yo soy de lo mejor de lo que Él pudo haber escogido en el tiempo que me escogió a mí, que yo soy el mejor, lo mejor que puedo representarlo a Él en esta tierra, cuando hablo de Él, pues yo me tengo que transformar, creerlo y caminar. Y aún cuando digo disparate, él los torna a favor de Él. Hay mucha gente necesitada allá afuera. Y están necesitados del amor de Dios que Dios ha plantado en ustedes. Necesitados de esa gracia que Dios nos ha dado. Y la gracia, escuche bien, es extender amor y misericordia a una persona que no se lo merece. Vamos. Es darle algo bueno a una persona que no se lo merece, que no se lo ha ganado. Como tú y yo no nos ganamos la salvación. Y por gracia se nos regaló. Nosotros cuando entre por ahí personas, no importa cómo entren, yo estaría viendo a un Jesús. Y si no queremos ser muy espirituales, pues yo estaría viendo a un endemoniado gadareno, o a una mujer samaritana, o a la ramera, o a María Magdalena cuando estaba con todos los demonios encima. Yo estaría viendo por ahí a Zaqueo, que era un pillo. Yo estaría viendo a toda esa gente que dio al ciego, a Bartimeo, a los leprosos. Cada vez que entra alguien por ahí nuevo, yo puedo decir, o es uno de esos que Dios lo quiere transformar, o es Jesús visitándonos a ver si lo amo. Y esto lo repito en todas las iglesias. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios que ha plantado en nosotros sea de alguna forma ese amor transferido a todo el que llegue. ¿Quién lo cree conmigo? Pues quién sabe pedirle a Dios que derrame sobre nuestra vida ese anhelo por esa misión de ser sabio cuando ganamos algo. Esa es la misión de la iglesia. Y yo no lo sabía. Yo no sabía que esa era la misión de la iglesia. Y Dios me puso, como ya al principio, a compartir textos, que lo que hacen es confirmar eso. Yo terminé. Pastor, yo lo terminé. Gloria a Dios. ¿Te gustaron? Amén.